Bien, gracias por estar en A Dos Voces. ¿La Corte le puso un límite a Cristina Fernández de Kirchner? No, de ninguna manera. Lo que venimos denunciando desde hace varias semanas en relación al trámite de los traslados de jueces que se están tratando en nuestro país es que se viene desplegando sobre la Corte Suprema de Justicia una presión descomunal de parte de poderes fácticos y de parte de ciertos sectores de la oposición. De ningún modo implica una limitación ni al gobierno ni a la vicepresidenta. De lo que se trata en este país es definitivamente si nos vamos a comprometer con cumplir la Constitución y la ley o violarla. Recordemos, por favor, el origen del trámite que estamos debatiendo. Durante el gobierno de Mauricio Macri se celebraron traslados de jueces a dedo, elegidos por el Poder Ejecutivo y designados por simple decreto. Bien, eso conforme a la Constitución Nacional Argentina y conforme a la interpretación que de la Constitución hizo históricamente la Corte Suprema, no se puede hacer. Viola el único mecanismo de designación de jueces que está previsto en nuestra legislación, que es pasar por el Consejo de la Magistratura, concursar, quedar en una terna, que el Poder Ejecutivo elija a uno de esa terna y que el Senado de la Nación les preste acuerdo. No podemos tolerar en nuestro país la designación por parte de ningún presidente de jueces a dedo y por decreto. ¿Qué ocurrió Lo que durante... venimos a hacer ahora es justamente regularizarlo. Sí. No, disculpe la interrupción, me estaba explicándole usted. Digo, pero ¿y durante el gobierno de Cristina Kirchner no hubo traslados? Traslados de jueces hubo durante todos los gobiernos democráticos. El problema, o mejor dicho, la cuestión que está debatiéndose ahora es qué tipo de traslados pueden hacerse y qué tipos de traslados son ilegales y son inconstitucionales. Los traslados que todos los presidentes de la historia argentina llevaron a cabo son los denominados traslados horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un juez pasa del juzgado 2 al juzgado 3, que respeta todos los criterios que marca la Constitución y que marcan las leyes y la jurisprudencia de nuestro país. Esto es, la misma jurisdicción, la misma o similar competencia material y la misma función y jerarquía. ¿Qué pasa? Durante el macrismo, el expresidente Mauricio Macri alteró esas reglas y designó jueces que no respetaban la jurisdicción territorial y designó jueces que no respetaban la misma función y jerarquía. Eso fue analizado por el Consejo de la Magistratura, identificó 10 casos que no cumplen con la normativa vigente, entonces nos lo comunicó al Poder Ejecutivo indicando que faltaba justamente el trámite más importante en la designación de un magistrado, que es la intervención del Senado. ¿Y por qué es el trámite más importante? La intervención del Senado es la que viene a frenar el favoritismo presidencial, justamente a tratar de impedir lo que hizo Mauricio Macri, que un presidente no pueda mover jueces a su antojo, vaya a saber con qué fines. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es regularizándolo. De todos los traslados que se hicieron en nuestro país, analizados principalmente desde el año 2000 hasta la fecha, se identificaron solo 10 que no cumplían con esos requisitos. Entonces esos fueron los que fueron remitidos al Senado para su tratamiento. ¿Ustedes no quieren colonizar la justicia? Eso es lo que dice la oposición. Difícil que querramos colonizar la justicia de esta manera. Nosotros lo que queremos es cumplir con la Constitución, que es lo que no hicieron durante el gobierno anterior. Si quisiéramos cumplir ese fin, que realmente termina siendo algo meramente declamativo, no hubiésemos hecho nada y hubiésemos copiado las prácticas de Mauricio Macri. Hay muchas vacantes en el Poder Judicial y podríamos haber trasladado jueces eligiéndolos nosotros discrecionalmente. No lo vamos a hacer. Por eso la importancia de que la Corte resuelva conforme a la Constitución y conforme a sus propios precedentes y ponga claridad sobre esta cuestión. Pero entonces no le gustó nada la decisión de la Corte de ayer de tomar el caso del Persaltum. No, el caso todavía no se resolvió y lo que tenemos que esperar con tranquilidad para ver qué define la Corte y saber si vamos a tener una Corte que ratifica sus propios precedentes y la vigencia de la Constitución o si directamente vamos a generar un descalabro jurídico en la Argentina. Ese fallo todavía no existe, todavía no se produjo, esperemos que sea pronto. Lo que sí sorprende de la decisión de ayer es que le hayan fijado la agenda a la Corte instalando un tema de gravedad institucional que no lo era, no lo tenía. La ley de Persaltum es del año 2012. Desde que existe la ley se había aplicado una sola vez el Persaltum. Realmente, con honestidad intelectual lo pregunto,
¿Creemos que esto es el trámite, es el hecho de mayor gravedad institucional de nuestro país en los últimos años? Recordemos lo que pasó en el gobierno anterior. Se le metió la mano en el bolsillo a todos los argentinos. Se celebraron tarifazos sin precedentes en nuestra historia. Ya terminó. Sí. Se estafó a los jubilados con esa reparación histórica como nunca antes había sucedido en democracia. Todos esos trámites que estoy indicando están para resolver en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, la Corte Suprema no se aboca a tratar las cuestiones de verdadera gravedad institucional que tiene nuestro país y, sin embargo, cuando uno discute cuestiones vinculadas a la corporación judicial, la Corte habilita esta herramienta de suma excepcionalidad. Eso es lo que a nosotros nos sorprende del fallo del día de ayer, pero ahora bien, tenemos una oportunidad que la Corte muy pronto, muy rápido, asuma este tema y zanje definitivamente la cuestión. Mena, 2 veces con distintas palabras, que la última fue, usted dijo que se le instaló a la Corte, se dejó instalar este tema, que hubo presiones. Sí. Entonces, ¿usted considera que, por las palabras que usted dice, que los 5 miembros de la Corte Suprema es gente influenciable, gente débil de carácter a la que se le imponen los temas? Mire, lamentablemente lo que yo observo, y es mi opinión personal, es un deterioro muy importante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Convengamos algo, en la larga historia de nuestro país, la historia de la Corte no es de las más felices. No hemos tenido una historia muy feliz respecto del funcionamiento de la Corte. Sin ir más lejos, vamos a una Corte Suprema que avaló golpes de Estado. La verdad que esta Corte, lo que yo estoy observando es que ha perdido el prestigio académico del que gozaba, el prestigio jurídico, y se están dedicando más a tratar de fijar una agenda política por sobre lo jurídico. Pero y ahora, eso es inadmisible. Ahora, la Corte tiene que fallar conforme a derecho y no conforme a intereses políticos. Realmente la forma en que todos asistimos y que todos vimos de cómo se le instaló la gravedad de este tema, realmente no, si somos honestos, no podemos tolerarlo. Se le instaló un tema que no existía y la Corte se hizo eco de esas presiones y adoptó esta medida excepcional cuando no se cumplía ninguno de los requisitos de la ley de per saltum para tratarlo. Incluso en el día de la fecha, corrieron rumores respecto de que la Corte no resolvería en el acuerdo del martes que viene, sino dentro de 15 días. Era el trámite del recurso extraordinario federal que tenían a disposición en cuanto fallaba la Cámara Contencioso Administrativa los 3 jueces. Entonces, ¿qué necesidad había de apelar a la herramienta del per saltum, que es ni más ni menos que sustraerle la causa al juez natural para resolver la Corte en segunda y última instancia? Ahora, Mena, realmente no vemos esa urgencia. Ahora sí vamos a exigir que se resuelva lo más pronto posible. Ahora, esta misma Corte no avaló los traslados de Bruglia, Pertuzzi y Castelli. No, de ninguna manera. Eso es una de las tantas mentiras que se están instalando desde algunos grupos de medios durante los últimos días. Mire, no es tan así, Alfano, que la acordada 7, que es la que establece nuevamente los criterios por los cuales puede efectuarse un traslado, es del día 11 de abril del 2018. El traslado del juez Bruglia, el presidente Macri lo firmó el 6 de abril. Por lo tanto, es mentira que el traslado se hizo en respuesta a los criterios que fijó la Corte, porque el presidente ya lo había firmado. Y además, luego de que la Corte emitiera las 2 famosas acordadas 4 y 7, se producen los traslados de Castelli y de Bertuzzi. Por lo tanto, la Corte no se pronunció sobre esos casos particulares. Ahora, Mena, fijó criterios y todos los poderes del Estado hoy consideran que esos 10 casos no cumplen con los criterios que fijó la Corte. Intervino el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo Nacional, el Senado de la Nación y finalmente los propios órganos de superintendencia del Poder Judicial. Esto es la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara porteña. Usted se refirió, digamos, muy duro contra la Corte, ¿no? Y la calidad de la Corte. ¿Esto quiere decir que ustedes propician cambios en la Corte? No, es simplemente una descripción del funcionamiento si algo no funciona bien en este momento. Si algo no funciona bien, uno supone que lo quiere corregir y, digamos, entonces, con esa tesis estarían buscando cambios en la Corte. El presidente de la Nación fue muy claro y cuando se discutió la posibilidad de promover o no cambios en la Corte,
evitó tomar una medida discrecional, que son las facultades que la Constitución le otorga al presidente, y decidió convocar una comisión de expertos que lo asesore. Por lo tanto, difícilmente voy a comprometer una opinión cuando justamente hay expertos que están analizando la cuestión y que le van a hacer un informe al presidente. La comisión, digamos, ya casi varios de los miembros de la comisión van con los tapones de punta contra la Corte. Es uno de los problemas que hay. O sea, no, la comisión es impoluta, no. Es una comisión que... No tengo esa información. Bah, eso la sabe todo el mundo. No tengo esa información. Hasta ahora yo no conozco la opinión de los 11 expertos, no la conozco y sí, se hicieron declaraciones públicas. De debatir. Incluso, pero digo, se hicieron declaraciones públicas. Declaraciones públicas de manera personal. Bueno, de manera personal algunos miembros hicieron declaraciones. En la agenda de la comisión, la Corte Suprema todavía no ingresó en agenda, no se trató, por lo tanto, ¿cómo podemos conocer lo que va a opinar la comisión? El presidente creo que tomó una medida que es para celebrar. Doctor Mena, discúlpeme. No apeló a una herramienta discrecional. No, digo, sí. Si los varios miembros de la comisión en forma individual dijeron que hay que cambiar la Corte, que hay que revisar, que el funcionamiento, después suma 1 más 1 más 1, el fallo final o la recomendación final de esa comisión va a ser cambiar la Corte. Es así. Esa es una, Marcelo, con todo respeto, es una especulación. No, es aritmética. Usted suma no es la opinión de uno más otro, la conclusión final da la suma de todas las opiniones individuales. Permítame contestarle, sí, Marcelo. De los 11 miembros, mientras usted me lo pregunta, estoy repasando quiénes hicieron declaraciones públicas y no llego a 3. Por lo tanto, es imposible hacer lo que hacer la conclusión. O sea, no se quieren cargar. Esperemos que debatan. No se quieren cargar la Corte. Esperemos que debatan y que le den el informe al presidente. No, de ninguna manera. Queremos que justamente estamos haciendo los trámites necesarios para el mejor y el mayor respeto de las instituciones, que, insisto, es lo que no sucedió durante el gobierno anterior. Pero estas son mentiras que se están instalando, como las que estamos asistiendo en las tapas de los diarios de las últimas semanas. Es recurrente, y se los quiero tratar de explicar de la mejor manera antes de que me lo pregunten. Sí. Editorialistas en sus programas, en el diario, vienen refiriendo que esta medida que nosotros estamos haciendo para regularizar las ilegalidades del gobierno anterior tienen por objeto la venganza del kirchnerismo respecto de la actuación de estos 3 jueces. Sí. Paso a detallarlo lo más sintéticamente posible. Sí, concretamente Marcelo. De Cristina, estos dice, no de la vicepresidenta. Que son opiniones, son opiniones. Marcelo. Está bien, por eso lo estamos entrevistando, pero descalificar opiniones de otras son opiniones de otro. Usted estará de acuerdo. El tema es que hay que opinar. Los periodistas tienen la otra. Absolutamente. Déjenme explicarles para que salgamos del ámbito de la opinión y vayamos al ámbito de los hechos. Estos 3 jueces tuvieron nulas intervenciones en las causas contra exfuncionarios. Incluso uno, el juez Castelli, todavía no participó, porque el juicio de la causa denominada de los cuadernos, las fotocopias o como quiera llamarlo, todavía no tiene ni siquiera fecha. Por lo tanto, un juicio que no empezó, ¿cómo puedo yo hacerme una idea de cuál va a ser la conducta y la decisión del juez, si todavía no comenzó el debate oral y público, salvo que alguien esté adelantando la opinión de ese juez y por lo tanto no podría participar del mismo? Pero quiero hacer una consideración más. Dentro de los 7 traslados que están a consideración del Senado, está el de otro camarista federal, que llegó a la Cámara Federal por concurso público de oposición a antecedentes y que está designado conforme al mecanismo constitucional. Es el caso del doctor Eduardo Fara. Eduardo Fara es el camarista que convalidó la prisión preventiva de Carlos Zanini, el actual procurador del Tesoro de la Nación. Convalidó los procesamientos de Cristina Fernández de Kirchner en 2 causas. Convalidó el procesamiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, del presidente del Banco Central y de mí mismo en la causa del memorándum con Irán. ¿Usted vio alguna medida que hayamos adoptado respecto de ese trámite? ¿Por qué nos vengaríamos de jueces que no intervinieron absolutamente en nada y a los que sí intervinieron le estamos tramitando el pedido? ¿Saben por qué?
porque estos 3 jueces desoyeron la Constitución Nacional y negaron la intervención del Senado. No quisieron concurrir. Frente a eso el Senado no les puede prestar el acuerdo y por eso lo resolvió antes que el resto. Los otros 7 casos que se presentaron y sobre los cuales los senadores todavía no adelantaron ninguna opinión, están tramitando conforme las reglas de la Constitución. Por lo tanto, es falso decir que con este trámite que estamos llevando adelante queremos dominar el Poder Judicial, queremos desplegar algún tipo de venganza. No está sucediendo eso, está sucediendo todo lo contrario. Estamos tratando de arreglar los desaguisados que hizo el presidente anterior. Mena, tenemos que terminar, pero yo no le bajaría, como hizo usted, los decibeles a lo que usted dijo de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, de los 5, entre los que está Elena Hayton de Lonasco, que en tribunales dicen que tiene buena sintonía con el gobierno, porque usted dijo que se dejaban influenciar. Fue muy duro, digamos, siendo viceministro, una cosa es que lo diga un diputado, un senador, pero que usted, viceministro de Justicia, haya dicho eso, uno dice, a la pucha, si el viceministro de Justicia dice esto de los 5 miembros de la Corte, quiere decir que no los quieren. Pero ¿podemos opinar o no podemos opinar? No, pero Mena, la regla de juego, Alfano. Pero lo que digo es una opinión personal y basada estrictamente en antecedentes jurídicos. Una corte que supo tener prestigio, que yo veo que en el último tiempo, y no sé qué ocurrió durante los últimos 4 años para que esto haya pasado, algunos miembros han perdido la calidad jurídica y académica que tenían. Y no es una crítica, digo, cualquiera puede opinar también respecto de mi trabajo. Pero, a ver, y no nos tiene que ofender. Estamos en democracia y podemos opinar libremente en funcionamiento de las instituciones. Pero estamos de acuerdo. Por supuesto, su opinión, la nuestra, de todo. Sí. Pero un pequeño detalle, en la puerta de su despacho dice secretario de Justicia. No es lo mismo que opine otro que no sea el secretario de Justicia. Adquiere una fuerza distinta. Por eso creo que tengo incluso más condiciones para opinar. Creo que algo conozco de lo que estoy hablando porque es a lo que me dedico justamente. No seamos ingenuos, Alfano, por favor. No soy ingenuo. El presidente de la Corte, aclaro que no soy ingenuo. En base a lo que voy a decir más adelante, lo digo, no es personal. El presidente de la Corte, que se hizo eco de las presiones y convocó al acuerdo extraordinario el día de ayer, cambiando efectivamente la agenda de la Corte, tiene que decidir sobre esta cuestión vinculada a la intervención del Senado en el trámite, cuando él mismo aceptó ser juez de la Corte sin pasar por el Senado. Claro. No nos olvidemos, porque son hechos de suma gravedad. O sea, aceptó ingresar por decreto a dedo de Mauricio Macri cuando la Constitución prevé que los ministros de la Corte se designan con acuerdo del Senado. Entonces, me parece que más que opiniones son hechos de lo que estamos hablando. Ahora que están en el cargo legítimamente y yo lo que llamo y lo que quiero es que la Corte vuelva a sus cauces normales y decida conforme a la Constitución Nacional y las leyes, y sobre todo respetando sus propios precedentes, porque todos los poderes del Estado que intervenimos en este trámite analizamos la situación y vemos muy clara la violación a la Constitución y a los precedentes de la Corte respecto de los trámites que se están tratando. Entonces, que la Corte no defina políticamente, sino que defina jurídicamente, que es el mandato constitucional que tiene. Gracias.